Bienvenidos a la tercera temporada del Psique Podcast. Aquí hablamos de salud mental, psicología, emociones, mente y cultura. Pero también es un espacio abierto al debate. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio del Psique Podcast. Hoy, en nuestra sección de Psicología para Todos, hablaremos sobre los trastornos del espectro autista, TEA. Yo soy la psicóloga Diana Ortiz. Comenzamos. Los trastornos del espectro autista son trastornos en los que las personas afectadas presentan dificultades para desarrollar relaciones sociales y también para la utilización del lenguaje, ya que tienen una forma de emplearlo muy singular o no lo hacen en absoluto y muestran comportamientos restringidos y repetitivos. Las personas con este trastorno tienen dificultades de comunicación para relacionarse. También presentan patrones restringidos de comportamiento, intereses y o actividades y a menudo siguen rutinas muy rígidas. El diagnóstico se basa en la observación y en la información aportada por los cuidadores o, en este caso, también los padres, además de pruebas específicas para el autismo estandarizadas. La mayoría de las personas con TEA responden mejor a intervenciones conductuales muy estructuradas. Los trastornos del espectro autista son trastornos del desarrollo neurológico y se considera un espectro, es decir, una gama, de trastornos porque las manifestaciones varían ampliamente en tipo y en gravedad o intensidad. Anteriormente, los trastornos se subdividían en autismo clásico, síndrome de Asperger, discapacidad intelectual, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Sin embargo, hubo tanta superposición que fue difícil hacer distinciones, por lo que actualmente no se utiliza esta terminología y se consideran a todos estos trastornos como trastornos del espectro autista, excepto para el síndrome de Rett, que es un trastorno genético distinto. El sistema de clasificación hace hincapié en que dentro del espectro hay diferentes características que pueden ocurrir con más o menos intensidad, depende de cada persona y de cada caso. Son 4 veces más frecuentes entre niños que entre niñas y el número estimado de personas en las que se identifica un trastorno del espectro autista ha aumentado porque los médicos y los cuidadores han aprendido más sobre los síntomas de estos trastornos. Ahora, hablemos de las causas. Las causas específicas del TEA no se conocen por completo, aunque sí se sabe que a menudo están asociadas a factores genéticos. Para los padres de un niño con TEA, el riesgo de tener otro hijo con el mismo trastorno es alrededor del 3 al 10%. Y también varias anomalías genéticas como el síndrome del cromosoma X frágil o el síndrome de Down pueden estar asociadas al TEA. También algunas infecciones prenatales, por ejemplo la rubiola, y también el que el niño nazca de manera prematura. Algunos niños que sufren de TEA presentan también diferencias en la formación de su cerebro y en su funcionamiento. Sin embargo, no está confirmado aún que el TEA no se
debe a un mal cuidado paterno o a condiciones adversas en la infancia o incluso a la vacunación. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del TEA? Los síntomas de los trastornos del espectro autista pueden aparecer en los primeros 2 años de vida, pero en las formas más leves estos síntomas pueden pasar desapercibidos hasta la edad escolar. Los niños con TEA presentan síntomas en las siguientes áreas: en la comunicación, en la interacción social y en patrones de conducta repetitivos y restringidos. Los síntomas del TEA varían de leves a graves o severos, pero la mayoría de los afectados o de quienes lo presentan requieren cierto nivel de ayuda en ambas áreas. También pueden variar ampliamente en cuanto a su capacidad para funcionar de manera independiente en la escuela o en la sociedad y en cuanto a sus necesidades de ayuda. Además, entre el 20 y el 40% de los niños con TEA, sobre todo los que tienen un coeficiente intelectual menor de 50, presentan convulsiones antes de la adolescencia. Y cerca del 25% de los niños y niñas afectados se produce una pérdida de habilidades previamente adquiridas. Es como decir que es una regresión en el desarrollo alrededor del momento del diagnóstico, lo que puede ser el indicador inicial del TEA. En cuanto a la comunicación y la interacción, a menudo los bebés con TEA, por ejemplo, se acurrucan, establecen contacto visual de formas poco habituales o poco usuales, pese a que algunos de los bebés afectados protestan al ser separados de sus padres o sus cuidadores. No buscan la seguridad de los padres tanto como lo hacen otros niños que no tienen o no presentan el TEA. Los niños mayores a menudo prefieren jugar solos y no establecen relaciones personales estrechas, especialmente fuera de la familia. Cuando hay interacción con otros niños, también no establecen contacto visual o no utilizan la expresividad facial para establecer contacto social y tienen dificultades para interpretar el estado del ánimo, las expresiones de los demás. Pueden tener dificultades para saber cuándo y cómo unirse a una conversación y para reconocer el habla inapropiada o hiriente. Estos factores pueden provocar que los demás les vean como raros, excéntricos, y esto les conduce al aislamiento social. En cuanto al lenguaje, los niños y las niñas con TEA más severo puede que nunca aprendan a hablar o no hablen. Los que logran hablar pueden hacerlo mucho más tarde de lo normal o de lo común y usan las palabras de una manera peculiar o poco usual, y a menudo repiten también mucho las palabras que se les dicen. Esto es ecocalia. Utilizan un lenguaje a base de frases hechas y memorizadas en lugar de un lenguaje más espontáneo, o intervienen en un uso de muchos pronombres. En particular, usan tú en vez de yo o mí para referirse a sí mismos. Las conversaciones pueden no ser interactivas, y cuando está presente se utilizan más para etiquetar o solicitar que para compartir ideas o sentimientos. Las personas con TEA pueden hablar con un ritmo o una tonalidad que también a veces no es usual. Ahora, en cuanto al comportamiento y sus intereses, se resisten a menudo a todo tipo de cambios, como alimentos nuevos, juguetes nuevos o cambios en la disposición, por ejemplo, de muebles o de ropa o de rutinas. Pueden estar demasiado apegados a objetos inanimados específicos. A menudo hacen cosas de forma repetitiva, y los niños y las niñas más pequeños y con más gravedad en los síntomas suelen
repetir ciertos actos, tales como mecerse, agitar las manos, girar objetos, balancearse, etc. Algunos pueden autolesionarse mediante conductas repetitivas como golpearse la cabeza, morderse, pegar alguna de sus extremidades a una superficie o con objetos. Y también en la forma menos grave o menos severa pueden visualizar muchas veces, por ejemplo, un mismo video, un mismo programa, películas, caricaturas, o sea, constantemente van a repetir más de lo usual lo que les gusta, les atrae o les entretiene. Y siempre también suelen comer los mismos alimentos. Por ejemplo, si su rutina consta de 3, 4 o 5 comidas, constantemente siempre van a querer los mismos alimentos. No acceden mucho a la integración de nuevos. Y las personas con TEA acostumbran a tener intereses muy específicos y también que a veces no son muy usuales para la etapa o la edad en la que se encuentran. Por ejemplo, un niño puede estar como muy ensimismado, muy entretenido y muy apegado a, por ejemplo, a una aspiradora o a una mesa o a un banco. Las personas con TEA también suelen reaccionar de forma excesiva o insuficiente a las sensaciones. Les puede, por ejemplo, molestar o repeler de forma extrema ciertos olores, sabores, texturas, sonidos, iluminación, o pueden reaccionar también de forma peculiar o extrema a las sensaciones de dolor y a los cambios de temperatura muy bruscos, que comúnmente a lo mejor otras personas que no tienen el TEA sí los perciben y sí tienen una reacción ad hoc a las sensaciones de dolor o los cambios de temperatura. También pueden ignorar algunos sonidos o en el otro extremo, pues molestarse muchísimo por ellos. En cuanto a su inteligencia, muchas personas con TEA presentan además cierto grado de discapacidad intelectual con un coeficiente inferior al 70. Sus resultados son desiguales. Por lo general les va mejor en pruebas de motricidad y habilidades de localización espacial que en pruebas verbales. Y algunos también tienen habilidades o capacidades para llevar a cabo pues operaciones aritméticas complejas de forma mental o habilidades musicales muy avanzadas o muy prodigiosas. Pero comúnmente la mayoría de quienes presentan estas habilidades pues terminan no reproduciéndolas a largo plazo de una forma productiva o socialmente interactiva. Ahora, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico en los niños pequeños, el diagnóstico en adolescentes y en adultos varía. Entonces vamos a empezar con los niños pequeños. La primera etapa es la evaluación del desarrollo general durante los chequeos periódicos. Todos los niños y niñas deben acudir pues a sus chequeos con el pediatra o con su médico, y es ahí donde, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría recomienda para detectar retrasos en el desarrollo durante sus chequeos periódicos que se evalúe a los 9, a los 18 y 24 o 30 meses de edad. La evaluación específica para el TEA debe hacerse específica en 18 y 24 meses de edad. Pero, como les decía, puede ser que incluso a los 9 ya haya ciertas señales. Y por eso se requieren evaluaciones adicionales si el niño o niña presentan un alto riesgo del TEA o de otros problemas del desarrollo. También hay que tomar en cuenta las experiencias e inquietudes de los padres o los cuidadores primarios, ya que son parte importante del proceso de evaluación. Y los médicos o el equipo de profesionales
pues va a hacer preguntas sobre el comportamiento del niño o la niña y evaluar esas respuestas junto con la información de las herramientas que van a utilizar para evaluar el TEA, más las observaciones clínicas del niño o la niña. Si durante este proceso de evaluación el niño muestra problemas en el desarrollo conductual o funcional, el médico o el profesional puede referirlo para que se le realice una evaluación adicional. Y la evaluación adicional sería la segunda etapa. Es importante detectar y diagnosticar con precisión y lo antes posible a los niños o niñas, ya que esto permitirá determinar sus fortalezas y desafíos. Y la detección temprana también puede ayudar a las personas que se encargan de el desarrollo, el cuidado, la educación de los niños a determinar qué servicios, programas educativos y terapias tienen mayor probabilidad de serles útiles. Un equipo de médicos profesionales y especializados realizará la evaluación de diagnóstico y este equipo puede incluir neurólogos infantiles, pediatras del desarrollo conductual, patólogos del habla y el lenguaje, psicólogos, paidopsiquiatras, especialistas en educación y terapeutas ocupacionales. Recuerden que mientras más integral sea el tratamiento y los profesionales que lo generen y que lo ejecuten, pues mejor es el pronóstico. Es probable que la evaluación incluya exámenes médicos y neurológicos, una evaluación de las capacidades cognitivas del niño y la niña, una evaluación de las habilidades del habla y del lenguaje, observación del comportamiento del niño, una conversación o entrevista muy detallada con los padres, los educadores, los cuidadores y algunos miembros de la familia sobre el comportamiento y desarrollo del niño, una evaluación de las habilidades apropiadas para la edad en la que se encuentra, necesarias para completar actividades diarias de forma independiente, como comer, vestirse, hacer pequeñas tareas, ir al baño, etc. Y preguntas sobre el historial familiar o los antecedentes familiares. Debido a que el TEA pues, es uno de los trastornos complejos, a veces ocurre pues junto con otras enfermedades o otros trastornos del aprendizaje. Y la evaluación completa puede incluir análisis de sangre y también pruebas de audición. El diagnóstico formal y las recomendaciones para el tratamiento se basarán en todos los resultados de lo que les acabo de mencionar. Ahora hablemos sobre el diagnóstico en adolescentes. A menudo los padres, los maestros, incluso otras personas que están en su entorno y que se encargan de alguna manera de los adolescentes ya reconocen los primeros síntomas del TEA. Entonces es ahí cuando comúnmente interviene primero la escuela, ya que ellos se dan cuenta y ellos pueden, si tienen las herramientas, de realizar una primera evaluación y después canalizar con un especialista al adolescente. Los padres y los encargados del adolescente pues pueden hablar con el profesional precisamente para que hagan la evaluación que acabamos de mencionar, pero adaptada a la edad del adolescente. Pueden incluir también pues dificultades de comportamiento, tienen problemas con la comunicación sutil, también con el tono de voz, las expresiones faciales o el lenguaje corporal. Los adolescentes también pueden tener problemas para entender las expresiones con sentido figurado, el humor o el sarcasmo, y también podrían tener problemas para entablar amistades con los compañeros de su entorno. Ahora hablemos del diagnóstico en adultos. Con frecuencia es más difícil diagnosticar el TEA en los adultos que en los niños. En los adultos, algunos síntomas del TEA coinciden con otros trastornos de la salud mental, como por ejemplo
trastornos de ansiedad o de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Cualquier adulto que note que tiene señales o síntomas de TEA debe hablar con su médico o acercarse a un profesional para que lo remita o lo canalice con alguien especializado en TEA. Si bien todavía se están haciendo como ajustes a estas pruebas en adultos, se le puede enviar con un neuropsicólogo, un psicólogo y un psiquiatra con experiencia en estos trastornos. Este profesional abarcará e indagará sobre los retos que enfrenta en cuanto a la comunicación y la interacción social, también sobre cuestiones sensoriales, sobre sus comportamientos repetitivos y si hay intereses limitados. La evaluación también puede incluir conversaciones con sus padres o con la familia que aún pueda aportar datos sobre su desarrollo en la infancia. Entonces, pues a veces se incluye a los padres o a otros miembros de la familia para conocer este historial. Obtener un diagnóstico correcto del TEA como adulto puede ayudar a las personas a comprender los desafíos por los que han pasado constantemente y no comprendían o identificaban y no sabían qué hacer al respecto. Y también para identificar sus fortalezas personales y encontrar el tipo adecuado de ayuda o de tratamiento. Se están realizando estudios para determinar los tipos de servicios y de apoyo que pueden ser de más utilidad para mejorar el funcionamiento y la integración en la comunidad de los adultos y también en los adultos jóvenes que están básicamente en esta edad de transición. Ahora, ¿cuál es el pronóstico? Los síntomas del TEA suelen persistir durante toda la vida. El pronóstico está influenciado en gran medida por la cantidad de lenguaje útil que el niño ha adquirido a la edad de inicio de la escuela primaria. Los niños con TEA con una inteligencia estimada más baja, es decir, inferior al 50, requieren probablemente un apoyo más intensivo en la edad adulta. Entonces, el pronóstico es muy variable, va a depender en gran medida de todo el proceso, es decir, a qué edad se le diagnosticó, la gravedad o severidad de los síntomas y un punto culminante es esto que les acabo de mencionar. Si el niño o niña pudo desarrollar lenguaje durante su primera etapa, eso va a hacer que el pronóstico sea más favorecedor, no solo durante el tratamiento presente, sino en un futuro como adultos. Ahora, en cuanto a los tratamientos, el tratamiento para el TEA debe comenzar lo antes posible después del diagnóstico. El tratamiento temprano es importante porque la atención y los servicios adecuados pueden disminuir las dificultades que tienen para que al mismo tiempo se les ayude a aprender nuevas habilidades y aprovechar sus fortalezas o las habilidades que ya desarrollaron. La mayoría de los problemas que enfrentan las personas con TEA, que no existe un solo tratamiento, es decir, el tratamiento se va a adecuar a su caso particular. Pero trabajar en colaboración con un equipo especializado y lo más integral posible, obviamente maximiza la mejor combinación de tratamientos y servicios. Entre las opciones o lo que se puede incluir en el tratamiento están los medicamentos. Y los medicamentos pueden tener la finalidad de reducir la irritabilidad, la agresión, los comportamientos repetitivos, la hiperactividad, las dificultades de atención y la ansiedad o depresión.
También se incluye en el tratamiento pues la intervención conductual, psicológica y educativa. Es posible que se remita a las personas con TEA pues obviamente a brindar atención conductual, psicológica, educativa o para el desarrollo de habilidades, y por lo general estos programas son altamente estructurados e intensivos y pueden involucrar a los padres, a los maestros, a los cuidadores o a más integrantes de la familia, así también como a alguien adicional. Estos programas pueden ayudar a las personas con TEA a aprender habilidades sociales, de comunicación, de lenguaje, reducir los comportamientos que interfieren con el funcionamiento diario, aumentar y fortalecer sus habilidades ya adquiridas y a aprender habilidades necesarias para una vida independiente o lo más independiente que sea posible. Otros recursos pues son, por ejemplo, programas de servicios sociales que pueden ayudar a personas con TEA. Por ejemplo, comunicarse con especialistas de departamentos de salud local, escuelas, grupos de TEA en específico para obtener información sobre programas especiales o recursos locales. También buscar un grupo de apoyo para el autismo, compartir información, experiencias puede ayudar a las personas con TEA y también a sus familiares o a sus cuidadores para conocer pues más opciones, compartir los aprendizajes, lo que puede funcionar, etc. También sirve mucho que se grabe las conversaciones y las consultas con los médicos o los especialistas. Obviamente hay que consultárselos antes, e incluso con los maestros, educadores y demás, porque esta información va a ayudar a que cuando llegue el momento de tomar decisiones sobre programas o tratamiento, pues tengamos la evidencia y también podamos ver la mejora, es decir, vamos a tener la comparativa. También es muy importante que se guarde toda la documentación, se le saquen copias a todas las citas, consultas médicas, evaluaciones y demás, porque esta información ayuda a ver si la persona con TEA cumple con criterios para participar en programas, en ciertos tratamientos, y también sirve pues obviamente para tenerlo a la mano siempre que los especialistas lo requieran. Y bueno, se sugiere que se busquen grupos actualmente lo podemos hacer a través de internet. Está el Comité Interinstitucional de Coordinación sobre el Autismo. También están los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, grupos tal cual de apoyo de familiares con personas con TEA que ellos mismos crearon, generaron. Entonces hay mucha información en internet y grupos o programas a los que se pueden incorporar, inscribir, anotar, pedir información para ayudar a uno como cuidador y también a nuestro familiar o ser querido con TEA, o incluso si sospechamos que lo pudiera estar presentando, también el hacer este acercamiento nos ayuda para poder obtener la información necesaria y acceder a un diagnóstico y tratamiento oportuno. También se habla de que actualmente hay ciertos ensayos clínicos. Los ensayos clínicos pues tienen el objetivo principal de obtener nuevos conocimientos científicos para que se pueda atender o ayudar de una mejor manera a las personas con TEA. Entonces, si en algún momento ustedes como personas con TEA o como cuidadores de una persona con TEA desean o están interesados en ingresar a un ensayo clínico, pues es primordial el diagnóstico, el contar con médicos, el tener la documentación, los requisitos y también saber los riesgos que conlleva. Entonces, hay mucha información. El TEA es un tema que nos habían estado pidiendo mucho,
pero que también está como muy rodeado de muchos tabús, muchos mitos, mucha información que no ha sido verídica durante muchos años. Entonces, lo más importante, recuerden, si tienen la sospecha de que ustedes pudieran estar presentando incluso TEA en un grado leve, ninguna sospecha es tonta. No se autodiagnostiquen, simplemente recaben por qué lo están sospechando y acérquense con un profesional para que les brinde la ayuda, el diagnóstico y una vez que se confirme, pues obviamente puedan empezar el tratamiento. Y así potencializar su calidad de vida y también reducir los riesgos y síntomas que están obstruyendo a dicha calidad de vida. Bueno, esto es todo de mi parte. Espero que les haya gustado mucho este episodio y que también les haya servido mucho la información. Si quieren saber más, ya saben que nos pueden escribir en redes sociales. Si les podemos ayudar en algo, contáctenos. Y si este episodio consideran que le puede servir a alguien, compártanlo mucho. Gracias, hasta luego, nos vemos.